El texto se llama La lucha sindical, la familia de Don Ponciano. El tema que trata es la matanza de Río Blanco en el tiempo de Porfirio Díaz, el porfiriato. Dice, porque tienes un buen sueldo, tu seguro social y tus vacaciones pagadas. Cuando yo trabajaba de ferrocarrilero y ustedes eran chamacos, había que pagar médico particular y los viejos no tenían derecho a jubilarse. Y luego, fíjate, está hablando de los derechos que ahora tienen, ¿no? El hijo, que el abuelo los ve como un privilegio, ¿no? Y entonces, bueno, como algo por lo que se luchó. Bueno, ahorita vamos a verlo. Y luego dice Inés, que es la hija. ¿Se han fijado, dice Inés, que desde el abuelo siempre hubo obreros en esta familia? Sí, y se va a hablar del obrero. Desde tu bisabuelo, dirás, aclara Don Ponciano, y te aseguro, hija, que puedes estar bien orgullosa de tu familia. Mi padre fue uno de los hilanderos de Río Blanco. En ese entonces los obreros estaban muy maltratados y mal pagados. O sea, en ese entonces, ahora no, ¿verdad? Se supone. Y eligieron como árbitro a Don Porfirio Díaz para que les hiciera justicia en el pleito que se traían con los patrones. Pero ¿qué va? Don Porfirio siempre quiso quedar bien con los ricos y les dio la razón a los dueños de las fábricas. Entonces los obreros dejaron de trabajar para protestar por tantos malos tratos. Imagínense que tenían que trabajar 13 horas por un tostón que les pagaban. También había niños que estaban allí empleados y les pagaban 20 centavos al día. Se enfermaban luego de tanto respirar la pelusa que salía de las máquinas para hacer telas. Por todas esas cosas y tanta hambre que pasaban, hicieron una huelga. Los dueños de la fábrica pidieron ayuda al gobierno y mandó al ejército para obligar a los obreros a volver a trabajar. Hubo una gran balacera y las tropas mataron muchos trabajadores y a sus familias. Luego buscaron a los obreros que habían organizado la huelga y los fusilaron y ahorcaron delante de todo el pueblo. Fue una cosa muy triste que mi papá siempre nos contaba, el papá de Don Ponciano. Por eso él se fue a la revolución, a pelear para que estas cosas no volvieran a suceder en México. Ya hablan de la revolución. Hoy todo mundo se olvida de que los beneficios que han logrado los obreros se ganaron a base de luchas. Y luego pues sus nietos sus hijos se quedan pensativos mientras el abuelo dice: nunca olviden que en esta familia hubo gente que peleó para que ustedes tengan lo que tienen. Con la revolución se hicieron nuevas leyes y en la Constitución el artículo 123 protege a los trabajadores. Ahora los obreros se pueden agrupar en sindicatos para defenderse si los patrones no cumplen las leyes. Se supone que es la función de los sindicatos, ¿ya? Creo que yo también hubiera peleado si me hubiera tocado trabajar con tantas injusticias, dice Inés. Bueno, ahora no hace falta. Hay muchos obreros que viven bien en México porque ha crecido la industria y los sindicatos se encargan de conseguir mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, dice Nicolás. El abuelo los mira con unos ojitos muy maliciosos y les dice: con que ya no hay que pelear para nada, y los miles de obreros que no tienen sindicato, ¿no será que se están volviendo cobardes en esta familia? Miren, hijos, todavía quedan muchas cosas por arreglar y la gente que trabaja bien merece vivir sin que a su familia le falte nada. Por lo pronto, cuando ustedes eligen a los que los representan en el sindicato, tienen que ponerse vivos. Debe elegirse un obrero que conozca bien los problemas de sus compañeros y que sea una persona honesta. Porque yo he conocido por ahí representantes que no se ocupan de los demás, que se hacen ricos y no se preocupan por el bien de los obreros. Eso no es un sindicato. Ahí son importantes los obreros desobligados que no cumplen con la parte que les corresponde, y los buenos obreros solo pague sus cuotas. ¿Cómo sabes tantas cosas, abuelo?, pregunta Inés. Por viejo y mañoso, contesta riéndose Don Ponciano. Me parece que a usted lo vamos a poner a dar consejos a muchos compañeros que no saben defender sus derechos, dice Nicolás, que está orgulloso de su padre. Y termina. Cuando Inés y Nicolás se van, Don Ponciano, silbando, apaga la luz y piensa:
qué bueno que en esta familia siempre hubo y habrá gente que trabaja para todos los mexicanos. Y ahí termina el relato. Cuando tú ves algo a manera de relato, a manera de un cuento, hace que tú subjetivamente te introduzcas más, te pongas en los zapatos de los personajes y lo veas de una manera más vívida, más comprensiva de qué fue lo que realmente se sufrió en esa huelga y de como que la exaltación del obrero, de la importancia que tiene la lucha, los muertos que hubieron, sobre todo se ve como que ese impulso del padre que viene desde un tiempo atrás, desde el abuelo, y que se inculca esa idea de que siempre tiene uno que luchar por sus derechos, ¿no? Es como esa cuestión de la lucha, ¿no? La lucha de clases, ¿no? Y bueno, llegamos a las conclusiones. El texto La lucha sindical, la familia de Don Ponciano, proyecta cierta exaltación del obrero al trabajo, apelando al orgullo de la pertenencia a la clase trabajadora. Ahora, no me vayan a malinterpretar, esta conclusión del análisis del texto trata de ser objetivo. En lo personal, yo sí creo que el obrero es el principal constructor de las cosas esenciales para la vida, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo donde vivimos, pues hay manos del constructor. Entonces, el trabajo humano es vida humana y no ha sido ni es pagada como debe de ser. A la vez el texto impulsa y trata de crear una cierta conciencia de clase, de la lucha por los derechos de los trabajadores, la importancia de los sindicatos. Expone una situación del presente, los derechos que ya tienen los trabajadores en ese momento, como los hijos de Don Ponciano, como las pensiones, las vacaciones. A la vez ese presente lo vincula al pasado histórico y de primera mano por la experiencia del abuelo en la represión de Río Blanco. También debemos considerar que la exaltación del obrero del texto La lucha sindical responde al proyecto político económico de impulsar la industria en el país y que se inserta en la economía del sistema capitalista del mundo, donde a México y otros países se nos ve como la gran manufacturera o como proveedores de materias primas, y que es un sistema explotador de la mano de obra, aunque se le reconoce como parte importante para el desarrollo del país y se le despierta cierta conciencia de clase y cierto conocimiento político por sus derechos en aquel texto que desapareció. Bueno, eso es todo, nos vemos en el siguiente video.